Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quisiera saber si me escuchan. Sí, sí se escucha. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de electrónica. Hoy día, miércoles, vamos a dar inicio a la sesión de la semana 28, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver, ¿qué vamos a trabajar ahora en la semana 28? En la semana 28 vamos a hacer el siguiente tema. A ver, validamos las hipótesis del lienzo de modelo de negocios del Lean Canvas. Vamos a trabajar
en el bloque problemas, ¿ya? A ver, lo referente al bloque problemas. Ustedes saben que los 9 bloques del lienzo Lean Canvas eh, están distribuidos de tal manera que uno de ellos es el bloque problemas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a validar la hipótesis referente a este bloque, al bloque problemas, ¿ya? Muy bien, entonces, las actividades que tenemos para trabajarlas son las siguientes. Comprendemos el proceso de validación de la hipótesis del bloque problemas. Muy bien, esa es la primera actividad. Y la siguiente actividad sería, validamos las hipótesis del bloque problemas. Esto es bueno que ustedes lo entiendan bien, miren, ven. Acá estamos hablando de el proceso de validación, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que pensar bien en qué consiste el proceso de validación de una hipótesis, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que la hipótesis viene a ser una suposición, algo que nosotros suponemos que podría ser, algo, un pensamiento teórico nada más, ¿no es cierto? Mientras que la validación viene a ser el proceso mediante el cual nosotros vemos si efectivamente lo que pensábamos es cierto, es correcto, que se cumple o no, ¿ya? Entonces, vamos vamos a comprender ese proceso, cómo se realiza, ¿ya? Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad sería ya en sí la validación, ¿no? Validar la hipótesis del bloque problemas, ¿ya? O sea, la puesta en práctica, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para ver si efectivamente funciona o no nuestras ideas, ¿ya? Nuestras suposiciones. Muy bien, jóvenes. Bienvenidos, joven Mario Balbini, Salcedo, Moisés. Bien, jóvenes, continuamos. Aquí está el saludo correspondiente, el saludo usual. Aquí está lo que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestras actividades. Y luego aquí está lo que vamos a hacer, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Después de haber validado la semana pasada el bloque segmento de clientes, ¿no es cierto? Hoy continuaremos con el proceso de validación de las hipótesis del bloque problemas, para lo cual ustedes van a aplicar la técnica de la entrevista, ¿ya? Y procedimientos que debes tener en cuenta. Muy bien, entonces, en la primera actividad, ustedes van a comprender el proceso de validación de la hipótesis del bloque problemas. En la segunda actividad, el reto de ustedes va a ser reformular la hipótesis del bloque problemas. Reformular, ¿qué significa? O sea, volverla a plantear, ¿no es cierto? Si en caso estuviese bien, si en caso estuviese mal, pues entonces hay que replantear, ¿no es cierto? Bien, entonces, replantear el bloque problemas si es pertinente. Luego de evaluar y juzgar los resultados encontrados a través de la aplicación de la técnica de la entrevista y los procedimientos adecuados. Nosotros ya sabemos en qué consiste la técnica de la entrevista, ¿verdad? ¿Sí? Es un diálogo en realidad con una persona, ¿no? Pero que tiene como trasfondo hacer preguntas, ¿no es cierto? Preguntas exactas, preguntas concisas, ¿ya? Muy bien. Esta técnica, lógicamente, también lleva ciertos procedimientos adicionales, ¿no? Que le llamamos procedimientos adecuados, ¿ya? Muy bien. Acá está, pues, que normalmente eso viene a ser un promedio de 40 minutos. Bueno, ese ya es para la parte práctica, ¿no es cierto? Entonces, aquí entramos de lleno al tema, ¿ya? A ver, en primer lugar, ¿qué dice? Primeramente, nos informamos. Muy bien. Entonces, los creadores de productos, ¿no? O servicios proponen soluciones. Pero la pregunta sería, ¿soluciones a qué? ¿Qué es lo que vamos a solucionar? Entonces, la respuesta es, soluciones a problemas que tienen las personas, ¿no es cierto? También a necesidades como por ejemplo, como divertirse, jugar, pasear. Entonces, ¿qué significa eso? Generalmente cuando las personas crean un producto o un servicio, entonces lo primero que tienen que hacer es ver, investigar, observar, ¿no? Que ellos van a hacer un producto o van a vender un determinado servicio, pero lo que tienen que ver es que eso lo van a hacer en base a qué? A dar una solución a un problema, ¿no es cierto?
Básicamente eso es el objetivo final del proyecto de emprendimiento, ¿no es cierto? O sea, yo voy a hacer un producto, pero ese producto, ¿qué es lo que va a solucionar? ¿No es cierto? Entonces, a eso se refiere este párrafo, ¿ya? Muy bien, entonces, en en las hipótesis que ustedes han planteado en el bloque problemas, ¿no? Yo digo que ustedes han planteado porque lógicamente cada uno de ustedes tiene un producto diferente, ¿se acuerdan? Algunos hicieron algunos álbumes, ¿no? Tipos encuadernados, otros hicieron pulseras, otros hicieron mascarillas y en fin, así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, en las hipótesis que ustedes han planteado en el bloque problemas, ustedes escribieron el problema que asumieron como supuestos. Por ejemplo, los jóvenes que hicieron mochila, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque realmente querían solucionar un problema, que era el de llevar muchas cosas, ¿no? Muchos útiles y llevarlos en forma ordenada de repente, ¿no? Llevar celular en una parte, luego llevar los cuadernos en otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lógicamente, ese fue el objetivo del estudiante que hizo la mochila, ¿no es cierto? Dar solución a ese problema. Entonces, lo que ahora ustedes van a tener que ver es si efectivamente esos problemas asumidos son aquellos que preocupan a las personas o son las necesidades que tienen. Por ejemplo, la mayoría de las veces cuando emprendemos tenemos la tendencia de plantear soluciones a problemas que nadie le interesa, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que recordar que los clientes pagarán por tu producto o por tu servicio solo cuando solucionen sus problemas, ¿no es cierto? Para validar las hipótesis planteadas, ustedes tienen que hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, ojo, aquí recuerda que los clientes pagarán por tu producto o por tu servicio solo cuando estos funcionen, cuando solucionen sus problemas para validar para sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, si en el caso, en el ejemplo del joven que hizo la mochila, entonces, si esta mochila realmente soluciona sus problemas de las personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que estas mochilas van a tener acogida, que va a haber venta, que la gente va a comprar, ¿ya? Solamente cuando realmente el producto solucione los problemas que la gente tiene, ¿de acuerdo? Entonces, para validar las hipótesis planteadas, ustedes tienen que hacer lo siguiente, miren. Se debe comprender el problema. Se necesita saber 3 puntos importantes. ¿Y cuáles son? A ver, en primer lugar nos preguntamos, ¿existe un problema que merece la pena solucionar? ¿No es cierto? Luego, otra pregunta sería, ¿cuál es el problema? ¿De acuerdo? Y tercer punto sería, ¿qué alternativas de solución vienen empleando las personas para enfrentar el problema? ¿No es cierto? En el caso de la mochila, ¿cómo sería, no? Existe un problema, bien, entonces, nosotros nos preguntaríamos, ¿no? En el caso del joven que hizo la mochila, ¿existe un problema? Entonces, realmente si nosotros vemos, pues, de que la gente de repente lleva en su maletín todo aglomerado, de repente no tienen los compartimientos necesarios, entonces hay un problema, ¿no? La gente tiene un problema que es para llevar las cosas en forma ordenada, ¿de acuerdo? Esa sería la solución, ¿no? La respuesta, la posible respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? Justamente el que estamos diciendo, ¿no? Ahora, ¿qué alternativas de solución vienen empleando las personas? Si nosotros vemos que efectivamente aún no se han hecho mochilas o bolsos tipo mochilas para dar solución a este problema, entonces la idea fundamental sería, ¿cuál sería? Confeccionar una mochila o un bolso que cumpla con todas nuestras expectativas, ¿no? Con todas esas cosas que nosotros queremos dar solución, ¿ya? Pero esos problemas nosotros, ¿cómo nos interesamos, cómo nos enteramos de esos problemas? Nos enteramos justamente haciendo las entrevistas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese es uno de los métodos que se utilizan, ¿ya? Entonces, para comprender el problema se necesita aplicar lo siguiente. Miren, las entrevistas, ¿no es cierto? Las entrevistas sirven para aprender.
durante ellas pedir consejos también, ¿no? Muchas veces a la gente le encanta ayudar cuando uno hace preguntas, ¿no? Cuando uno tiene problemas, a veces uno indaga, ¿no? En el caso de la mochila, ¿cómo se diría? Por ejemplo, de repente el joven que quiso hacer esto, entonces con sus compañeros, de repente con sus padres, ¿no? Hacer un diálogo y decir, bueno, yo me he dado cuenta que las personas tienen este problema, ¿no? De repente a la mochila se le puede agregar algo más. De repente, como bien hizo el proyecto un estudiante, ¿no? De repente se podía instalar un sistema de recarga automática con fotoceldas solares para que el celular se guarde en la mochila y simultáneamente esas celdas vayan en forma externa y carguen al celular. Entonces, estas cositas se comentan en grupo, en familia, entre amigos, y entonces esto ya viene a ser parte de la entrevista, porque aquí se obtienen muchos puntos de vista, a veces muchas soluciones, consejos, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que forma parte de la actividad que hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando nosotros buscamos dar soluciones a un problema, ¿ya? Entonces, luego, deben seguir los siguientes consejos para las entrevistas. Las entrevistas, en realidad, pues, lógicamente tienen que tener un procedimiento. No se trata de conversar, porque en una conversación al azar, lógicamente, si no está bien encaminada, bien enfocada hacia un objetivo, uno puede irse por las ramas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Los consejos son, ciñete a un guión. La conversación debe seguir una serie de objetivos de aprendizaje específicos. Debes fijar con claridad qué cosas debes o quieres averiguar o aprender. De lo contrario, puedes terminar con una cantidad enorme de información no valiosa, ¿no es cierto? Y esta información no valiosa, esta gran cantidad de información no valiosa, es cuando se establece una conversación al azar, ¿no es cierto? Cuando no hay un objetivo de investigación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces también otro consejo es, empieza entrevistando y vendiendo a los early adopters, ¿no es cierto? ¿Quiénes son ellos? Son nuestro entorno principal, ¿no es cierto? Amigos, familiares, etcétera. Entonces, ellos aportarán mucho a tu aprendizaje. Si vas vendiendo desde el inicio y hay aceptación que se refleja en la compra, estás dando un buen paso en la validación. ¿De acuerdo? ¿Validación de qué? Validación de nuestra hipótesis, de lo que nosotros hemos supuesto que va a ser, ¿no? De lo que nosotros suponemos que va a ser. Entonces, si se vende bastante, pues hay un buen paso, ¿no? En la validación, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, eh, otro consejo, fíjate en el lenguaje corporal, te puede dar información valiosa. El lenguaje corporal, ¿qué significa? Nosotros, eso se obtiene mediante la observación. Cuando nosotros conversamos con una persona, las personas adoptan ciertas posturas, físicas, hay gestos en sus rostros, de repente el movimiento de las manos, ahí nosotros podemos ver si es un tema que a ellos les interesa bastante, si están bastante entusiasmados y si su estado pues no es apático ni aburrido, entonces vemos que estamos tratando un tema muy importante, ¿no? Bien, entonces aquí también. Otro consejo es, inmediatamente después de la entrevista, escribe en notas autoadhesivas los post-its, que nosotros ya sabemos que son pequeñas cartulinas, ¿no? Entonces, cartulinas pequeñas, todo lo que recuerde de la entrevista y organizarlas, ¿ya? Entonces, ese es uno de los métodos que se recomienda bastante, ¿no? También hablábamos también de a veces tomar notas, pero lógicamente eso ya denotaría bastante una entrevista y entonces a veces eso lo incomoda a la persona que estamos entrevistando, ¿no? Como que lo desenfoca, lo pone nervioso, mejor no hacerlo. Mejor memorizar las ideas principales y al final inmediatamente hacemos las cartulinas o post-its y lo pegamos en nuestro lienzo, ¿no? Del Canvas, ¿ya? En el bloque correspondiente, por supuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué aprender con la entrevista sobre problemas? En primer lugar, tenemos que tener bien claro esto, ¿no es cierto? A ver, ¿qué estamos solucionando? Lógicamente ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que estamos solucionando es un problema, ¿no? Pero ¿problema de quién? ¿De nosotros? No, no es un problema de nosotros, es un problema de las personas, ¿no es cierto? De la gente.
¿no? Si nos remitimos al problema de la mochila, de repente sería preguntarle a un amigo, oye, tú cuando llevas tus cosas, ¿en qué llevas? De repente le puede decir, bueno, en un bolso, ¿no? Pero y en ese bolso, ¿qué problemas tienes? De repente no es muy cómodo o muy adecuado, ¿cómo lo cuelgas en tu brazo? Entonces la persona nos va a responder, sí, efectivamente, ¿no? Las cosas están mezcladas, lo pongo en mi celular a veces y no, cuando me doy cuenta ya no está cargado. Y entonces esa conversación, ¿no? Nos va a dar la idea perfecta de que necesita solucionar algo esta persona, ¿no? Entonces nosotros vamos a fabricar una mochila que va a dar solución a ese problema, ¿ya? Muy bien, entonces, el punto número 2, ¿cómo clasifican los clientes los tres problemas principales? También esto de aquí es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de realizar la entrevista. A ver, también otro punto, ¿no? Riesgos relacionados con el mercado, ¿no? ¿Quién es la competencia? Es lógico, ¿no? Hay que tratar de sacar un producto innovador, algo nuevo, algo creativo, ¿no? Porque si nos vamos a poner a fabricar algo que ya existe en el mercado, pues entonces lo único que estamos haciendo es sumarnos más a la competencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tratar de sacar modelos diferentes con algo innovador, como puede ser, por ejemplo, la mochila con una celda fotoeléctrica, ¿no? Para recarga automática de los celulares, ¿no? A ver, entonces, ¿qué significa eso? Son alternativas existentes, ¿ya? ¿Cómo resuelven los clientes esos problemas al día de hoy? Estas preguntas nos llevan justamente a nosotros tratar de buscar una solución a sus problemas y cuando hagamos o fabriquemos un producto que solucione el problema del cliente, entonces ahí va a tener bastante acogida, ¿verdad? Otro punto que hay que tener en cuenta, riesgos relacionados con los clientes. ¿Quién tiene la necesidad? Entonces aquí nosotros vamos a definir nuestro segmento de clientes, ¿no? ¿Quiénes van a ser las personas que van a comprar esa mochila, ¿no? Y lógicamente esa mochila, pues, ¿quiénes lo comprarían? De repente más los jóvenes que tienen que ir a estudiar, ¿no? Los jóvenes universitarios, los jóvenes de repente también de las escuelas, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, eso es los puntos que nos recomienda, ¿ya? Luego, las entrevistas sobre problemas te permitirán validar lo siguiente, ¿ya? A ver, las entrevistas sobre problemas permiten validar, en primer lugar, las hipótesis de los problemas, ¿no? Que planteaste inicialmente, ¿de acuerdo? Entonces, el punto número 2, también van a permitir validar que los usuarios utilizan una o más alternativas existentes, ¿de acuerdo? Y también nos permiten validar el segmento de clientes, ¿ya? Eso es lo que nos permite validar las entrevistas. Luego de la lectura, ustedes van a elaborar un mapa mental sobre la validación del bloque problemas. A ver, entonces, bueno, aquí hay una pregunta que eso lógicamente ya queda para la tarea, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como siempre, ¿no? Para que siempre reflexionar, para qué sirve lo que hemos aprendido, ¿no? En relación al proyecto de emprendimiento y por qué. Bien, entonces, continuamos. Eh, en la parte de creación, ¿no? A ver, luego de haber comprendido sobre el proceso de validación del bloque problemas, realizaremos la validación, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hace aplicando la técnica de la entrevista y procedimientos pertinentes, ¿no es cierto? A ver, emplearemos el mismo ejemplo de la semana 27. Bueno, en este caso ya vamos a poner otro ejemplo, ¿de acuerdo? Ya no va a ser el de la mochila del cual estoy hablando, ¿ya? A ver, en la que deseamos vender un software. ¿Se acuerdan de ese ejemplo, no es cierto? Del que se deseaba vender un software para padres y madres que desean compartir fotos y videos de sus hijas o hijos, ¿no? Pequeños a sus familiares. Entonces, como problema tenemos las siguientes hipótesis. Entonces, para poder iniciarnos en este tipo de actividades, de negocios, de repente, lo primerito que tenemos que hacer es las siguientes hipótesis, ¿no? A ver, nosotros diríamos, este negocio sí va a ser rentable. ¿Por qué?
porque sí va a salir, yo sé que va a tener acogida, la gente va a desear comprar este tipo de servicio. ¿Pero por qué? Nosotros diríamos, bueno, en primer lugar, el ritmo de vida, ¿no? No permite darse tiempo para los envíos, ¿no? Por la demora en cargar videos familiares pesados para enviarlos a la familia. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Otra, luego de enviar los archivos hay que enviar correos o mensajes notificando el envío, para lo cual no hay tiempo, ¿de acuerdo? Y el tercer punto de la hipótesis sería, a veces se reenvía el mismo video de la misma persona y a otros familiares no les envía producto de la confusión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nosotros estamos viendo con claridad cómo se elabora una hipótesis. Una hipótesis se elabora en base a suposiciones, ¿no es cierto? Lo que uno supone, pero también interviene el aspecto de la observación, ¿no? Nosotros observamos estos problemas de las personas y nosotros queremos, ¿qué cosa? Darle solución a estos problemas. Si nosotros logramos dar solución a estos problemas, entonces, ¿qué va a suceder? Nuestro producto va a tener salida, ¿no? Va a tener acogida, la gente va a querer comprar nuestro servicio, ¿ya? Entonces, luego el procedimiento, validación de la hipótesis del bloque problema. Muy bien. Entonces, número uno, aquí en realidad lo que estamos haciendo, ¿qué cosa es? Ya vamos a dar este paso a lo que es el procedimiento, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces, continuamos, ¿ya? Continuamos. No sé si hasta aquí, hasta este momento, hay alguna pregunta referente al tema, hay algo que no hayan comprendido, alguna aclaración, o están claras las ideas, la explicación, ¿sí? A ver, alguien por ahí me puede decir sí o no. Bien. Entonces voy a asumir de que sí se está entendiendo el tema, ¿ya? Porque justamente aquí yo les explico, ¿no es cierto? Les explico el texto y lógicamente el objetivo es pues de que ustedes entiendan, ¿ya? Entonces lo que vamos a tratar en este momento es el proceso, o sea, el procedimiento que se realiza para la validación de hipótesis del bloque problema, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces continuamos. Continuamos. Número uno, ¿qué nos recomiendan? ¿Cuál es el consejo? Preparar preguntas para la exploración. A continuación te brindamos algunos ejemplos para elaborar tus preguntas, ¿ya? A ver, punto uno, dice, preguntas de entrada, ¿no? Estas preguntas te servirán para identificar que las personas tengan los rasgos de tu segmento de clientes, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, nosotros vamos a entrevistar a una serie de personas, pero no todas las personas de repente, no todas las personas son, ¿cómo se llama? Van a conformar parte de nuestro segmento de clientes, ¿no es cierto? Y esto nosotros lo podemos clasificar en diferentes estratos sociales, económicos y también de edad, ¿no? Entonces, justamente a eso se refiere pues el segmento de clientes. Nosotros tenemos que tenerlo muy bien identificado, ¿ya? Ejemplo, tu segmento de cliente validado es, ¿no? Dos puntos, el siguiente. A ver, padres con niñas y niños pequeños que comparten las fotografías y videos de sus hijos con abuelos y familiares y tienen ingresos económicos de clase media alta, ¿ya? Entonces, el ejemplo que estamos poniendo, el anterior, tiene que tener una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de solución de problemas que ya hemos explicado, y entonces la hipótesis es justamente considera este segmento de clientes, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver ejemplos de preguntas relacionadas con la hipótesis, ¿no? Validada del segmento de clientes, ¿ya? A ver, entonces, algunos ejemplos de preguntas podrían ser, por ejemplo, ¿cuál es su edad y la de su esposa? ¿No? Lógicamente,
como hemos dicho, no va a ser una entrevista pues formal, ¿no? Como decir, usted se sienta ahí, yo me siento acá frente a frente, agarro mi libreta con un lapicero, no, así no tampoco, porque como ya repito, pues a veces esto incomoda a muchas personas. Preferible tomarlo desde un punto de vista como diálogo, ¿no? Como diálogo, ¿ya? Entonces averiguar cuál es la edad del cliente y la de su esposa, ¿no? Punto número dos, a qué se dedican también económicamente, ¿no? ¿Sí? Pero lógicamente esta es la finalidad de la pregunta, pero lógicamente preguntarle también directamente así tampoco, ¿no es cierto? Ustedes saben que en una conversación, ¿no? A veces sale, bueno, ¿y ya qué te dedicas o qué haces, ¿no? Y así en una conversación sale, ¿no es cierto? El punto número tres, ¿cuáles son las edades de su hija o hijos menores? ¿Ya? Son las preguntas objetivas, ¿no es cierto? Bien, entonces también otra pregunta es, ¿qué edad aproximadamente tienen las abuelas, los abuelos, las hijas, los hijos pequeños, etcétera, ¿no? Otra, la siguiente pregunta es, ¿comparte videos y fotos con sus hijas o hijos pequeños con sus familiares? Es, es fundamental todas estas preguntas, ¿no es cierto? Porque si aquí al final la persona con la cual estamos conversando o entrevistando no tiene esa costumbre, podríamos decir, ¿no? Ese interés, ese afán de compartir videos, fotos. Entonces, lógicamente, pues entonces esta persona no formaría parte de nuestro segmento de clientes, aun cuando esta persona tenga buena situación económica, tenga buenos ingresos, tenga hijos pequeños, etcétera. Por más que cumplan todos los pasos anteriores, si no cumple con esta última, entonces no nos va a comprar nuestro servicio esta persona, ¿ya? Entonces tiene que cumplir con todas estas preguntas, ¿ya? A ver, el punto número dos dice, cuenta un relato de su experiencia con relación al problema. Entonces, ¿quién va a contar ese relato? Lógicamente la persona entrevistada, ¿no? Por ejemplo, un relato podría ser que nos diga, no, sé que quisiera compartirle la experiencia que queremos mejorar, ¿no? Me dedico a hacer aplicativos y sucede que mi hermano mayor acaba de tener un bebé. Él me cuenta que sus familiares le piden constantemente fotos y videos del pequeño, pero mi hermano tiene dificultades para enviar este material porque se demoran mucho tiempo en ser transferidos. ¿Ya? Entonces estos relatos justamente nos sirven a nosotros, ¿ya? El punto número tres, ordenamiento según prioridad de los problemas, ¿no? Para conocer los problemas. Entonces hay que plantear las preguntas de la siguiente manera. A ver, no sé qué tal se está entendiendo, alguna consulta, algo. Lógicamente yo Se a veces, entiende. ya, gracias, gracias. Ya, entonces, de esto de aquí, yo siempre les envío el PDF. Lógicamente, a veces son dos, tres, a veces cuatro, cinco hojitas. Entonces, lo que yo voy a hacer ya en lo sucesivo, voy a resumirlo y se los voy a estar enviando, ¿ya? En un formato, en un Word de repente, para que no hayan tantas hojas, podríamos decir así, y ustedes puedan leer solamente lo necesario, ¿ya? Bien, entonces veamos. Ustedes lo que tienen que hacer es realizar o plantear las preguntas de la siguiente manera. Por ejemplo, a continuación le presento los problemas que tiene mi hermano mayor referente al envío de los videos de su bebé. Le ruego ordene las dificultades según le parezca desde la más importante al menos importante. El primero sería importancia alta, le sigue importancia media y el último importancia baja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi ritmo de vida no me permite darme tiempo para los envíos, ya que la transferencia de archivos es muy lenta. Lógicamente, ¿quién está diciendo esto? El entrevistado, ¿no? Nuestro posible cliente, ¿no? La persona que va a conformar nuestro segmento de clientes. Entonces, también dice, ¿no? Luego de enviar los archivos, tengo que enviar correos o mensajes notificando el envío, para lo cual no tengo tiempo. Entonces aquí estamos observando qué cosa, el factor tiempo. Las personas a veces no tienen tiempo, ¿no? Para hacer todas esas cositas, ¿no? Todas esas actividades, ¿ya? Miren, entonces, por ejemplo, el punto número 3, a veces se reenvía el mismo video de la misma persona y por confusión otros familiares no lo reciben, ¿no? O no reciben nada. Entonces, aquí estamos viendo
de que por falta de tiempo, a veces, muchas veces también por el apuro, el estrés, o a veces de repente por falta de un poco de conocimiento también se cometen errores y no se logran enviar lo que uno quiere, ¿no? Entonces, todas estas observaciones son muy importantes para tener en cuenta eh, para validar nuestras hipótesis, ¿ya? El punto número 4, provoque una entrevista dialogada, ¿ya? A ver, preguntas para conocer el problema. Una entrevista dialogada, ¿qué significa? Preguntas para conocer el problema, ¿ya? Entonces, esta parte de la entrevista, muy bien, a ver, ya nos quedan 10 minutos. Eso lo hice tú, payo. Ya, a ver, nos quedan 10 minutos como siempre. A los 10 minutos se corta, por favor, 5 minutos y reingresamos, ¿ya? Así como que se toman un descanso, ¿ya? Bien. Entonces, dice, esta parte de la entrevista es muy valiosa porque para comprender los problemas, como para confirmar la clasificación de los mismos que hace el cliente, ¿ya? Entonces, es muy importante esto para poder justamente ver este problema, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es provocar una entrevista dialogada, ¿ya? Luego, eh, también ustedes tienen que recurrir a las preguntas, por ejemplo, de por qué, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y llegó el momento de escuchar, a ver, más que hablar. Ya, a ver, vamos a ver. Mire, por ejemplo, uno dice, ¿no? Cuénteme, seguro que sus papás se ponen muy contentos con las fotos y videos que envía de sus niños, ¿no es cierto? Esta es parte de la entrevista, del diálogo que nosotros hacemos, ¿ya? También en el diálogo nosotros podríamos decir, ¿por qué se siente mal de no enviar las fotos con la frecuencia que quisiera? ¿No? Entonces, lógicamente ahí van saliendo las respuestas, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a ver si efectivamente con nuestra actividad, con nuestro negocio que queremos emprender, vamos a dar solución a todo esto, ¿no? A ver, por ejemplo, dice, también nosotros en el diálogo podemos preguntar, ¿se enteran sus familiares inmediatamente cuando les envía las fotos o tiene que llamarlos por teléfono y enviar mensajes? También es parte del diálogo, ¿no? Nuestras preguntas. Otra que podemos hacer es, ¿tiene otros problemas importantes además de lo que estamos comentando? Ujú. Y otra pregunta más, ¿qué problema de los mencionados le incomoda más? ¿Por qué? Lógicamente ahí tenemos, ¿por qué esta pregunta ya sirve para ir categorizando qué cosa? El tipo de problemas que tiene nuestro posible cliente. Porque hay problemas de primer nivel que son muy importantes, importantísimos. Ahí vienen también después problemas que son medianamente importantes, ¿no? De mediana importancia, y hay problemas que realmente no tienen mucha importancia, ¿no? Entonces, como es lógico, todo esto para tener en cuenta el periodo de tiempo en el cual se le va a dar solución al problema, ¿ya? Entonces, en ocasiones la gente miente al clasificar los problemas, quizás por educación o por desconocimiento, ¿no? Hay que estar vigilantes en este punto. Si afirman que el problema es de importancia alta, pero resulta que no han hecho nada para resolverlo. Tenemos que observar esto con más detenimiento, ¿ya? Claro, sería una contradicción, ¿no? Porque si el cliente nos dice que esto para él es un problema que es de suma importancia, que tienen que resolverlo inmediatamente, pero si realmente no han hecho nada por solucionarlo, pues entonces hay una contradicción, hay que tener bastante cuidado en eso, ¿ya? Entonces, el punto 5 también dice, ¿no? Por ejemplo, un consejo, ¿no? Incluye preguntas para conocer las otras alternativas que conocen y que han empleado ocasionalmente, ¿no? Entonces, para saber esto, nosotros podríamos preguntarle al entrevistado y decirle, por ejemplo, y cuénteme, ¿probó otras alternativas de envío de archivos pesados de videos? ¿Mm? También otra pregunta que podría ser en el diálogo que estamos haciendo con la persona entrevistada podría ser, cuénteme, ¿por qué se quedó hasta hoy con la alternativa que me menciona? ¿No? Entonces, eso nos va a dar un montón de material, de respuestas,
nos va a dar un montón de pistas para ver realmente el tipo de servicio que nosotros que pensamos emprender y vender si va a tener mucha acogida, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo es, vamos a validar nuestra hipótesis, ¿ya? En el punto 6, por ejemplo, nos recomiendan, ¿no?, que debemos concluir buscando lograr un nuevo cliente, ¿ya? Ese es el consejo. Debemos concluir buscando lograr, hay que buscar lograr un nuevo cliente. Entonces, para esto, ustedes pueden cerrar la entrevista con esta pregunta, por ejemplo, ¿no? Le podríamos preguntar a la persona que estamos entrevistando, ¿estaría dispuesto a ver el producto cuando tengamos algo listo? ¿No es cierto? Otra pregunta que podríamos hacer, por ejemplo, ¿nos podría presentar a otros padres con niñas y niños pequeños? ¿No? Entonces, al decir esta pregunta, nos podría presentar, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De repente, esta persona que estamos entrevistando nos podría recomendar, ¿no? De repente puede comentar con otra persona, ¿sabes qué? Tengo una persona conocida que edita videos, hace estas cosas, y entonces nos podría estar recomendando, ¿no es cierto? Entonces, al recomendarnos, justamente se puede quedar en la presentación de esa persona, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando nos van a presentar a esas otras personas que van a ser nuestros nuevos clientes, ¿ya? Bien, entonces, otra recomendación es registra las respuestas, ¿ya? Bien, entonces, inmediatamente después de la entrevista, ustedes tienen que dedicarse a organizar los resultados, ¿ya? Mientras los tienes frescos en la memoria. Nosotros sabemos que después de este diálogo, de esta entrevista, nosotros tenemos una serie de datos, ¿no es cierto?, de conocimientos, los cuales debemos de inmediatamente, ¿qué cosa? Plasmarlos en una hoja o en un papel. Pero veamos aquí, nos recomiendan y nos aconsejan ciertas cosas, ¿no? Veamos. Entonces, nos dicen, por ejemplo, en una hoja, ustedes pueden escribir y luego ordenar todas las respuestas. También ustedes pueden emplear una hoja de cálculo, ¿no? ¿Sí? Para colocar las respuestas. Lógico, si ustedes ya tienen una hoja de cálculo en su computadora, pues es lo mejor que se haría, ¿no? Para no estar anotándolas en un papel. También hay que poner todos los datos, ¿no?, de contacto de los entrevistados, ¿no es cierto? Poner los nombres, su correo, su celular, dónde vive, etcétera, ¿no es cierto? Estos datos son muy importantes, pues los podrás usar para las siguientes reuniones, ¿no? O incluso acciones potenciales de venta, cuando tu producto o servicio ya esté en funcionamiento. O sea, ya cuando estas personas sean nuestros clientes, entonces ellos van a formar parte de ¿qué? De nuestra cartera de clientes. Y es por eso que es muy necesario que nosotros tengamos todos estos datos, ¿ya? Bien, entonces, también, el punto número 3 viene a ser el análisis de validación del problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? A ver, para analizar las respuestas de la exploración en campo, usaremos 3 categorías cualitativas. Cuando dice respuesta de la exploración en campo, significa pues la actividad que nosotros realizamos ya yendo a hablar con la persona, personalmente entrevistándola, y entonces todos esos datos, lógicamente, las vamos a categorizar, ¿ya? ¿Y en qué lo vamos a categorizar? Lo vamos a categorizar en importancia alta, ¿no? Datos de importancia alta, luego importancia media y también importancia baja, ¿ya? A ver, parece que dentro de un minuto se corta el video, por favor. 5 minutitos, como que graba esto y retornamos, ¿ya? A ver, importancia alta es un problema que desean resolver, es algo que quieren y les urge resolver. ¿A quién? A nuestros clientes, ¿de acuerdo? Es algo que sí o sí es algo que les incomoda a ellos, es algo que por lo cual ellos pagarían, sí o no. Entonces esto es muy importante tener en cuenta porque justamente esto es lo que interviene para la validación de nuestro bloque de problemas, ¿no es cierto? Bien, entonces también tenemos problemas de importancia media, ¿no?
Entonces, es un problema, pero no urge resolver. O sea, el cliente dice, tengo este problema, pero realmente, como quien dice, puede tolerarlo más tiempo, le puede dar más tiempo, pero al final tiene en mente de todas maneras solucionarlo, ¿ya? Y importancia baja, problemas de importancia baja, no representa una necesidad significativa para el cliente, ¿ya? Entonces es aquí cuando el cliente nos dice, tengo este problema y me gustaría solucionarlo, ¿no? Pero bueno, si no tiene solución, bueno, ahí nomás que quede, pues no se puede hacer, no se puede resolver y entonces esto encaja dentro de qué? De una importancia baja, ¿ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta el comentario, ¿no? Lo que habla el cliente.